Las elecciones presidenciales y legislativas empezaron en 42 cárceles con el voto de 6.200 presos sin sentencia. Cada votante recibirá 4 papeletas de color café, melón, verde y rosado. Televistazo explica cuál corresponde a cada dignidad. A menos de 11 horas de que empiece el silencio electoral, los 16 binomios realizan sus últimas actividades de campaña en Guayaquil, Quito y Cuenca. El próximo gobierno debe estudiar si Ecuador quiere o no seguir siendo un país petrolero. Televistazo lo explica en una nueva entrega de los problemas urgentes del país. El ISPOL denuncia que el exdirector de riesgos de la institución, John Luzuriaga, pese a tener orden de prisión en su contra, no fue detenido cuando llegó deportado desde los Estados Unidos. El reglamento de la ANT para permitir el retorno de los radares prevé un margen de tolerancia de entre 5 y 7 kilómetros antes de aplicar multas por exceso de velocidad. 24 horas después del anuncio del presidente Donald Trump de controlar Gaza, el ejército de Israel alista un plan para promover la salida de miles de palestinos, especialmente europeos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Iniciamos con las noticias de este jueves 6 de febrero de 2025. En las cárceles del país iniciaron las votaciones por las elecciones generales. Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Una jornada que se desarrolla con estrictas medidas de seguridad y bajo la supervisión de policías y militares. Elecciones 2025. Empezó la primera jornada electoral con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. El proceso se desarrolló en 42 centros penitenciarios en 20 provincias del país. En esta primera fase se habilitaron 61 juntas receptoras. 61 juntas receptoras del voto se instalaron esta mañana en 20 provincias, en 42 cárceles del país. Cada una fue integrada por 2 miembros del CNE y una persona privada de la libertad. El proceso empezó pasadas las 7 de la mañana para recibir los votos de 6.218 presos que podían sufragar porque no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. El CNE inauguró la elección anticipada en el Salón de la Democracia en Quito y pidió a las Fuerzas Armadas y Policía garantizar la seguridad y el orden. Los presos recibieron las papeletas, las llenaron y depositaron en las urnas. Oficinas y patios estratégicamente seleccionados para mantener el control y seguridad sirvieron para que incluso los observadores nacionales e internacionales vigilen el desarrollo de la jornada electoral. Se había previsto que esta elección anticipada se lleve a cabo hasta las 17 horas, pero a las 11 de la mañana había concluido en 12 provincias. Miembros de Fuerzas Armadas trasladaron las urnas selladas a los centros de conteo en cada provincia, que serán abiertas a las 17 horas del domingo. Hasta este sábado se realizan las capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras del voto. Su asistencia es obligatoria y quienes no acudan deben pagar una multa de $47. Diego Puente con el reportaje. La capacitación para 287,000 miembros de las juntas receptoras del voto es obligatoria. Dura 90 minutos y aprenden qué hacer en las 4 fases del proceso: la instalación de las juntas, las votaciones, el conteo y escrutinio y el retorno del material electoral al CNE. Hace un mes en la Delegación Provincial de Pichincha capacitaban a 20 personas por día. Este miércoles sumaron 800. Se programaron talleres cada 2 horas. Los facilitadores entregan estos instructivos a color. En sus 20 páginas ilustradas está paso a paso lo que deben cumplir el domingo. Los miembros de las juntas receptoras aprenden técnicas para contar ágilmente los votos y llenar las actas de escrutinio. Les enseñan la importancia de usar este tipo de números para facilitar la lectura de los escáneres. La pregunta más repetida es cómo contabilizar los votos nulos. La recomendación es que hagan una marca clara por la opción que ha escogido el ciudadano. Ahora, en el caso particular de las elecciones de asambleístas nacionales, de asambleístas provinciales,
Cada papeleta tiene un recuadro claramente identificado en donde debe hacer una marca el ciudadano. Ahora, si el ciudadano decide hacer una marca en el recuadro y también en los candidatos de esta lista, no hay ningún problema, es un voto válido. Los asistentes se tienen que familiarizar con los documentos que deben entregar a los coordinadores de mesa, cuáles colocar en sobres que serán enviados al CNE y cuáles exhibir al público. Aquellas personas designadas para estar en las mesas de este domingo que no firmen el registro de capacitación serán multadas con $46. Todavía pueden hacerlo hasta el sábado desde las 8 de la mañana hasta mediados de la tarde en uno de los 600 puntos de capacitación que hay en el país. 54 millones de papeletas se imprimieron para este proceso electoral, cada una con seguridades que impiden que sean copiadas o escaneadas. Patricio Díaz informa cuántas papeletas recibirá cada ciudadano. Las 54 millones de papeletas para estos comicios están impresas y en proceso de distribución. El domingo cada ciudadano recibirá 4. Una café con los 16 binomios presidenciales. La segunda, color melón, con los candidatos asambleístas nacionales. La tercera verde para elegir a los asambleístas provinciales. Y una rosada donde están los postulantes al Parlamento andino. Cada una tiene medidas de seguridad para que no puedan ser falsificadas o se les dé mal uso. La primera es la protección anticopia y antiescáner, que son líneas o patrones que aparecen si se la trata de reproducir o clonar. Otra es microtexto o microíconos, imperceptibles a simple vista y que requieren lupas especiales para ser verificados. La tercera es tinta de seguridad invisible, con reacción a luz ultravioleta. Tienen además un código QR con la información del documento. Hay otras seguridades que son reservadas para el Consejo Electoral y las autoridades en el caso de identificar una irregularidad o intento de falsificación. El Código Integral Penal sanciona con entre 6 meses a 2 años de prisión a las personas que sustituyan fraudulentamente papeletas de votación o las sustraigan. En el caso de la falsificación, la pena va de 5 a 7 años. La entrega de créditos en el sistema financiero continúa con su tendencia de contracción, que va acompañada por la falta de apetito de los clientes que requieren menos dinero a bancos y cooperativas. En el siguiente reporte les contamos los motivos del endurecimiento de las condiciones para la concesión de créditos y hacia dónde apuntan las entidades financieras para colocar su liquidez. El sistema financiero ha incrementado su liquidez en el último año y pese a ello se evidencia una contracción en la concesión de créditos. Desde la perspectiva del sistema financiero, las variables que inciden en el endurecimiento de los estándares de aprobación de créditos son el entorno económico o sus perspectivas, es decir, la compleja situación que viven las empresas y los hogares en un escenario de recesión. El riesgo que perciben las entidades financieras en la cartera de sus clientes, que no es otra cosa que la posibilidad de que no se paguen esas deudas. El tercer lugar varía dependiendo a quién se lo pregunten. La banca coloca en ese sitial la tolerancia al riesgo de la entidad. Unas exigen más garantías que otras o son más rígidas a la hora de calificar a sus clientes. Mientras que, en el caso de las cooperativas, le dan mayor relevancia a los cambios normativos. Pero no solo las instituciones financieras son más estrictas a la hora de conceder créditos. Resulta que los clientes también los solicitan menos. En el caso de los bancos, la disminución de solicitudes de crédito fue de un 2.9%. En las cooperativas la contracción es mucho mayor y llegó a un 23.4%. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos y las cooperativas con el exceso de liquidez? Los principales destinos de esos recursos son los microcréditos, los créditos de consumo, los préstamos a otras entidades financieras y la compra de bonos privados, bonos sustentables o deuda pública. La información fue recabada por el Banco Central del Ecuador en 24 bancos privados, 147 cooperativas de ahorro y crédito y 4 mutualistas de ahorro y crédito.
El ejército de Israel alista un plan para permitir la salida de miles de palestinos que quieran abandonar la Franja de Gaza y migrar a otros países, especialmente europeos. El ministro de Defensa israelí ha dado instrucciones para coordinar flujos migratorios voluntarios a través de pasos terrestres o salidas por aire y mar. Informa Pedro Jiménez. El plan surge como consecuencia de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que piensa que la reconstrucción de Gaza después de la guerra va a necesitar que mucha gente se vaya de ahí y se establezca en sitios apropiados mientras se recupera la zona. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dice: he dado instrucciones de preparar un plan que permita a cualquier residente de Gaza que lo desee ir a cualquier país que quiera aceptarlos. Un plan que incluirá opciones de salida a través de pasos terrestres y coordinaciones especiales para movilizaciones por mar y por aire. Katz agrega un ingrediente político y desafía a países europeos a recibir a migrantes gazatíes cuando dice que si naciones como España, Irlanda o Noruega, que han reconocido a Palestina como Estado, rechazan acogerlos, su hipocresía quedará al descubierto después de que criticaron las acciones de Israel en la guerra contra el grupo Hamas, aunque también naciones como Egipto y Jordania rechazan la idea. Pero eso no es todo, porque en la visión de Israel, el futuro del enclave palestino es el de una franja de Gaza desmilitarizada y libre de amenazas, un proceso que reconocen que tardará años en concretarse. Y en un alcance a sus declaraciones del miércoles durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Washington, Donald Trump aclaró que la idea es que Israel entregue la Franja de Gaza a Estados Unidos al finalizar los combates, que mucha gente será reasentada en sitios seguros, y esta mañana en redes sociales escribió: Estados Unidos, trabajando con grandes equipos de desarrollo de todo el mundo, comenzaría lenta y cuidadosamente la construcción de lo que se convertiría en uno de los mayores y más espectaculares desarrollos de su tipo en la Tierra. Ningún soldado de Estados Unidos sería necesario. En la Franja de Gaza hay 2.400.000 habitantes, de ellos más de 1 millón son desplazados internos y han rechazado toda posibilidad de irse. Han dicho que se quedarán en sus tierras mientras se reconstruye el lugar. De ser obligados, según Naciones Unidas, el desplazamiento forzoso de gazatíes equivaldrá a una limpieza étnica. El ISPOL denuncia que John Luz Uriaga, pieza clave en la trama de desfalco al seguro policial, fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador y lo dejaron escapar pese a que tiene orden de prisión. Lo informa Jacqueline Rodas. Las autoridades ecuatorianas dejaron escapar a John Luz Uriaga, exdirector de riesgos del Seguro Social de la Policía Nacional. El Consejo Directivo del ISPOL denunció que pese a tener orden de prisión, en noviembre pasado Luz Uriaga fue deportado por Estados Unidos, pero al llegar a Ecuador no fue detenido. Hasta el momento no hay claridad sobre quién permitió la fuga de Luz Uriaga. El ISPOL emprende acciones en contra del Consejo de la Judicatura para que se investigue el hecho y se sancione a los responsables. Presumen que el juzgado no emitió el oficio a migración. En Ecuador, John Luz Uriaga enfrenta 3 procesos penales por peculado y delincuencia organizada por el millonario desfalco a las cuentas del ISPOL. En Estados Unidos cooperó con la justicia y se declaró culpable de recibir sobornos para facilitar inversiones con dinero del seguro policial, en la trama liderada por Jorge Cherres, quien está prófugo. Luz Uriaga fue condenado en Estados Unidos a 58 meses por conspiración para lavar dinero. Tras una rebaja de pena, quedó libre en 2023. Desde entonces estaba en ese país hasta su reciente deportación. Hace 3 semanas le impusieron una segunda orden de prisión en Ecuador por otro caso de peculado. Un juez anticorrupción le dio 3 días para presentarse y no lo hizo. Lo declaró prófugo. Tiene orden de localización y captura y el ISPOL solicitó que le dicten notificación roja de Interpol con fines de extradición ante la sospecha de que ya salió del país. La Agencia Nacional de Tránsito publicó el reglamento borrador para el funcionamiento de radares en Ecuador. En el documento se establece un margen de tolerancia entre 5 y 7 kilómetros para aplicar las sanciones, como informa Adriana Bermeo. Los radares regresarán. Desde noviembre del 2023 no funcionan por orden judicial y por resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los usuarios también los cuestionaron por cobros excesivos y problemas técnicos.
El reglamento para su homologación está listo. La tarde del miércoles, la ANT publicó en su cuenta de X el borrador para recibir sugerencias y observaciones ciudadanas antes de que entre en vigencia. El documento de 14 páginas y 7 artículos establece los parámetros que deberán cumplir los radares para que sean válidas las multas que generen por exceso de velocidad. Lo nuevo en el reglamento es que la ANT establece un margen de tolerancia. Eso asegura que las sanciones solo se apliquen cuando la velocidad lo rebase. 5 kilómetros más del límite permitido si la velocidad se mide con un radar fijo y 7 kilómetros más del límite permitido cuando la velocidad se mida con un radar móvil. Esos márgenes, según la ANT, establecen la fiabilidad de las mediciones y evitarán sanciones erróneas como consecuencia de posibles variaciones de la velocidad del vehículo. La ANT exigirá que los radares estén bien calibrados por el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN o por laboratorios que cuenten con autorización del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Una vez que obtengan la certificación de funcionamiento y estén operativos, se deberá realizar al menos una calibración al año para que las multas que generen sean válidas. Las observaciones al reglamento borrador se podrán enviar hasta el 13 de febrero. La Agencia Nacional de Tránsito aún no ha dicho cuándo se publicará el documento definitivo. Más adelante en Televistazo, el presidente panameño desmiente que los buques estadounidenses no vayan a pagar en el canal. El temor por las deportaciones limitará la presencia de electores en Estados Unidos. Ecuatorianos consultados por Televistazo dicen que evitarán salir este domingo, día de las elecciones. Paul Romero con el informe. El temor a las deportaciones desde Estados Unidos genera incertidumbre en los electores ecuatorianos habilitados para votar en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo. En ese país están empadronados 151.603 electores de los 456.485 migrantes que constan en el registro del Consejo Nacional Electoral en las 3 circunscripciones del exterior. Desde el 20 de enero, cuando asumió el mandato, el presidente Donald Trump aceleró las deportaciones y empeoró la condición de los migrantes indocumentados. Marina Ana Luisa vive en Estados Unidos hace 30 años y ha sufragado en todos los procesos electorales desde el 2012. El miedo a los controles migratorios se han acentuado, dice ella, y disminuirá el número de migrantes en los recintos electorales. Que cuando ya se vea a la policía, uno está con miedo, que le van a detener. Y más que todo por los hijos, los niños que están aquí, ellos son los que van a sufrir mucho la ausencia de los padres. Ecuatorianos consultados por Televistazo que viven en Nueva York y Nueva Jersey admiten que su vida cambió con la radicalización de la política migratoria de Trump. Sobreviven con zozobra y para contar sus historias pidieron el anonimato. Días de trabajo, días no trabajo, por el temor de salir de casa y encontrarme con migración y... Estaba muy complicado, no hay cómo salir, ahorita hay que estar solo en casa nomás. Si tengamos papeles, permisos de trabajo, pues estamos en riesgo de poder ser deportados. Para evitar riesgos de redadas por su condición de migrantes irregulares, no saldrán este domingo. El voto en el exterior es facultativo. En las elecciones presidenciales de octubre de 2024 acudieron 72.218 migrantes a sufragar en Estados Unidos. Eso representa el 17% del registro en el exterior. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. La crisis en el sector petrolero se complica año tras año. La producción está a la baja y el gobierno carece de recursos para ampliar la existencia de crudo. La petrolera estatal es una empresa que no tiene planes de mejora. Este será uno de los problemas que deberá afrontar el nuevo gobierno. El informe con Francisco Garcés. La explotación petrolera sigue a la baja. El 2014 fue el año de mejor producción de la última década. Se llegó a 533,000 barriles diarios.
Desde ahí la caída ha sido constante hasta el año pasado, que cerró con un promedio de 475.000 barriles diarios. Petroecuador, a cargo del 80% del crudo, está sumida en crisis institucional. Un año ha tenido 4 gerentes y no tiene planes de expansión. La crisis petrolera se refleja en los ingresos para el Estado. En el 2018 el petróleo representó el 35% de las exportaciones de bienes. El año pasado fue apenas el 24%. Las reservas de petróleo tampoco han aumentado. El país tiene un poco más de 1.000 millones de barriles por explotar y al ritmo actual durarán poco más de una década. Ecuador no tiene una política estatal de explotación de crudo. No se sabe si el país quiere seguir siendo o no un país petrolero. Las visiones son de corto plazo y cada gobierno ha impulsado la suya para solucionar problemas coyunturales de la caja fiscal. Esta política impide las inversiones necesarias en el sector y los proyectos para recibir inversión privada. Otro factor es la tecnología obsoleta del sistema de producción petrolera, además del agotamiento de los campos en explotación, algunos durante más de 40 años. Desde el 2020, los 2 oleoductos han sufrido roturas por la erosión del río Coca y esto también ha obligado a parar la producción de algunos pozos. Impactan de la misma forma decisiones como el cierre del bloque ITT, derivada de una consulta popular. Ese bloque tiene 245 pozos y 48 se cerrarán cada año. Elevar la producción petrolera ha sido el ofrecimiento constante de los gobiernos desde hace más de una década, pero los resultados han sido contrarios. Todos han centrado su política en la renegociación de contratos petroleros con las empresas privadas para aumentar la rentabilidad para el Estado, sin que eso redunde en el aumento de la producción. Uno de los últimos pasos dados es la presentación de las nuevas rondas de licitación de campos para producción de crudo y gas. Son 5 y según los planes anunciados se lanzarán en el primer trimestre del 2025. El próximo gobierno deberá afrontar el problema cuya solución pasa, según los expertos, por cambiar la visión del sector. Dejar de obtener del petróleo recursos inmediatos para estabilizar la caja fiscal y generar una política de expansión a mediano plazo. Esa política pasa por reconocer que el Estado no tiene recursos para invertir en el sector y que es indispensable la participación de capitales privados. Con la reserva de 1.300 millones de barriles y si seguimos con la producción de los campos, a nosotros lo que nos queda son 12 años de producción. Son recursos contingentes y que no tienen un plan de desarrollo, un plan de actividades. Decidir el futuro de Petroecuador es clave. Esa empresa es ineficiente y no tiene estados financieros auditados desde el 2021. Ese año se estimaron por última vez las reservas petroleras del país y se hicieron los últimos planes de expansión. Los candidatos a la presidencia de la República abordan el problema petrolero del país desde 3 visiones. La primera, fomentar agresivos planes de inversiones públicas y privadas y subir la producción hasta 750.000 barriles diarios. Construir refinerías y rehabilitar el sistema de producción y transporte de crudo. La segunda, iniciar la transición energética y depender cada año menos del petróleo. Para ello plantean cuantificar las reservas de crudo y explotarlas con un plan de largo plazo. La tercera, pasar del extractivismo a la era postpetrolera, dejando de lado las inversiones en el sector y aplicando políticas de reparación, auditoría y desmontaje de la industria. No dicen cómo financiar todos estos planes. Y esta noche, en la última entrega de la serie Los problemas graves del país que esperan al próximo mandatario, Televistazo analizará el flagelo de la corrupción que está enquistada en Ecuador. ¿Hay alguna expectativa de solución a la vista? El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, critica a Estados Unidos por haber dicho que los barcos de gobierno
no pagarán peaje para cruzar el Canal de Panamá. Mulino ha instruido a la Cancillería y la Embajada en Washington a desmentir la declaración del Departamento de Estado y dice que no se puede mantener una relación basada en mentiras. Comunicado del Departamento de Estado de ayer. El presidente panameño José Raúl Mulino rechaza el comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que señala que los buques de ese país no pagarán peaje por transitar en el Canal de Panamá. En conferencia de prensa declaró que lo dicho por las autoridades de Washington es una falsedad absoluta e intolerable. Mi rechazo absoluto a que sigamos explorando la vía de manejar la relación bilateral sobre la base de mentiras y falsedades. No voy a transgredir la Constitución Nacional sobre pretexto de nada ni de nadie. Mulino ordenó a la Cancillería que difunda el comunicado de la Administración del Canal, que dice: la autoridad del Canal de Panamá, facultada para fijar los peajes y otros derechos por transitar el canal, comunica que no ha realizado ajuste alguno a los mismos. Horas antes, el Departamento de Estado publicó: el gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del gobierno de los Estados Unidos que transiten por el Canal de Panamá, lo que permite ahorrar millones de dólares al año. Tampoco es que el peaje del canal está quebrando la economía de los Estados Unidos. No, señor. Andan por 6, 7 millones de dólares por año. No me gustó, pero me apena decir que tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado. Trump anunció el lunes que tendrá una conversación telefónica con Mulino el viernes para hablar sobre la vía interoceánica. Sin embargo, el gobierno panameño dice que aún no ha recibido una comunicación oficial. Estados Unidos arrestó a 100 indocumentados, todos miembros de la pandilla Tren de Aragua, y ocurrió durante las redadas en Aurora y en Denver, en el estado de Colorado. Algunos residentes apoyaron el operativo, pero otros se mostraron alarmados y aseguran que se sintieron intimidados por los agentes. Fue una operación conjunta del Servicio de Inmigración y Aduanas, la DEA y otras agencias federales para capturar a 100 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua en Colorado, Estados Unidos. Llegaron en vehículos blindados para uno de sus objetivos en Aurora, el complejo de apartamentos The Edge, un lugar supuestamente tomado por esa banda delictiva, de acuerdo a videos en redes sociales que circularon el año pasado. Las imágenes muestran a detenidos, esposados y llevados a los buses. Los ciudadanos afirman que la policía fue de casa en casa, tocando puertas, buscando a cualquier persona que estuviera en el país, como indocumentado. Otro equipo de oficiales allanó un gran complejo de apartamentos en el sureste de Denver, donde usaron granadas aturdidoras. We're very scared. We're heartbroken. Hannah Stickline, que vive en uno de los edificios, dijo que llamaron a su puerta y al abrir había 6 agentes fuertemente armados que le exigieron ver su identificación y luego le pidieron que les señalara dónde había indocumentados, pero ella se negó. Varios vecinos salieron a las calles y al ver que se llevaban arrestado a un hombre, le gritaron que pida un abogado, pues tiene derechos. ¡No firmes nada! El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas indicó que buscan a criminales peligrosos que cumplieron sentencias en prisión y fueron excarcelados, pero que los centros penitenciarios de la ciudad de Santuario no colaboran con ellos, informándoles qué día quedan libres para proceder con su detención y deportación inmediata, por lo que deben hacer estas redadas. En Estados Unidos, 170 bomberos lucharon contra un incendio que se desató en un edificio de apartamentos en el barrio de Harlem, en Nueva York. Los servicios de emergencia atendieron el siniestro con 40 carros de bomberos y ambulancias. El fuego comenzó poco antes de las 9 de la noche en la estructura de 5 pisos que estaba abandonada. En Brasil, las altas temperaturas del verano llevan a residentes y turistas a buscar formas de refrescarse. En Río de Janeiro, muchos han optado por una noche en la playa para darse un baño. Familias, amigos, parejas se reúnen en la arena para disfrutar del mar y la playa, además iluminada. El océano se ha convertido en un refugio contra el calor cuando los termómetros marcan hasta 39 grados centígrados.
Elecciones 2025, la guía de este domingo. Desde esta tarde, los 16 candidatos presidenciales hacen sus últimos esfuerzos para conseguir votos y para eso realizan sus cierres de campaña con caravanas, conciertos en 4 ciudades del país. Diego Cuenca describe las actividades. Hoy, los 16 candidatos a la presidencia de la República realizan sus últimos esfuerzos para conseguir votos. 4 políticos cerrarán sus campañas en Quito desde las 2 de la tarde de este jueves, con caravanas y conciertos. Uno de ellos es Leonidas Issa, del movimiento Pachacutic, quien prefirió empezar desde las 10 de la mañana, realizando una feria de economía popular y solidaria en el sur de la capital. Mientras en Guayaquil, 8 candidatos harán sus cierres de campaña desde las 2 de la tarde. Al mediodía, el ambiente electoral ya se sentía en la ciudadela ferroviaria, en el oeste de la ciudad. Simpatizantes del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, con banderas esperaban a su candidato Daniel Noboa, que participará en una caravana hasta el sur de la ciudad. Luego se irá al Cantón Naranjal y por la noche estará en Quito. Otros postulantes como Jimmy Jairala y Andrea González realizarán una transmisión en vivo en sus cuentas de TikTok y Facebook. La Tacunga, Cuenca y Machala también recibirán a otros presidenciales. Jorge Escala, Iván Saquicela y Juan Iván Cueva, quienes realizarán mítines políticos antes de la medianoche que empiece el silencio electoral. Y por el cierre de la campaña electoral de 5 candidatos, se prevé el cierre de algunas intersecciones en Guayaquil y concentraciones en distintos puntos. Conozca cuáles son y qué vías alternas tomar para no afectar su circulación vehicular, como nos cuenta Bessie Granja. Para quienes circulan en Guayaquil, se recomienda tomar en cuenta los cierres de calles por la campaña electoral que llega a su fin. En el centro de la ciudad, en la avenida 9 de octubre, el cierre se cumple desde esta madrugada, en el tramo comprendido entre el malecón Simón Bolívar y la calle Pedro Carbo. Esto se extenderá hasta luego de las 15 horas. Quienes transiten por esta zona podrán tomar la calle 1 de Mayo para dirigirse al malecón y por la calle Aguirre para dirigirse al sur. También desde las 11 de la mañana en la ciudadela ferroviaria se limitó el acceso vehicular por la avenida 5 de Junio. Desde la avenida Carlos Julio Arosemena, los conductores podrán ingresar por el redondel ubicado en la avenida Barcelona. Quienes deseen ingresar para tomar el primer redondel de la avenida 5 de Junio deberán continuar hacia la avenida 9 de octubre. También en la cooperativa Unión de Bananeros, bloque 2, en el sector de La Pampa, sur de Guayaquil, se cerró una de sus calles para coordinar la concentración de uno de los candidatos. Se tiene previsto también que se cumpla una caravana que partirá desde el Parque Samanes en Guayaquil hasta la parroquia La Aurora en Daule. Otro recorrido se cumplirá desde Durán hasta el sector de Monte Sinaí. En el Guasmo Central, en la cooperativa Carlos Castro 1, también cerraron un callejón para una concentración política. Los estudiantes de las unidades educativas que son recintos electorales no tendrán clases presenciales durante 2 días. Y además, este fin de semana los ecuatorianos que aún no cuenten con su cédula de identidad aún podrán hacer el trámite para obtenerla. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Son 3.933 unidades educativas las que este domingo funcionarán como recintos electorales en el país. El Ministerio de Educación determinó que los estudiantes de estos establecimientos no tendrán clases presenciales durante 2 días. Así se cumplirá el viernes 7 y el lunes 10 de febrero. Sin embargo, el personal administrativo sí deberá acudir normalmente para cumplir sus actividades. Los planteles que no son recintos electorales mantendrán sus clases presenciales con normalidad. A las 11 de la noche con 59 minutos de este jueves concluye el periodo de campaña electoral que inició el pasado 5 de enero. Desde este viernes, las organizaciones políticas y la ciudadanía deben acogerse al silencio electoral, que se mantendrá hasta las 5 de la tarde del domingo 9 de febrero, hora en la que se cierran las urnas. En ese lapso está prohibida la difusión de cualquier tipo de campaña electoral que puedan incidir en la opinión del elector. Quienes infrinjan esta norma serán sancionados con una multa de $235.
Este sábado 8 y domingo 9 de febrero sí atenderán las agencias del registro civil para los ciudadanos que no cuenten con su cédula, documento válido para ejercer el derecho al voto. El sábado se atenderá de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para acudir es necesario que las personas hayan pagado previamente por el servicio y agenden una cita en el portal web del registro civil. La campaña electoral culmina sin dejar elementos relevantes de conversación al electorado, evidenciando la crisis sistemática que acompaña a la política nacional. Los 33 días de proselitismo terminan sin pena ni gloria, sin propuestas disruptivas y sin generar emociones. El país asiste al cierre de una nueva campaña electoral que, como novedad, no le deja nada. Fueron 33 días de un proselitismo chato donde quedó en evidencia las crisis que acompañan a la política criolla. Crisis de propuestas, crisis de mercadeo, de la publicidad, de estrategias. Crisis de 14 candidatos que no quisieron subirse al ring, que se declararon vencidos antes de competir siquiera. Manejar un país requiere de creatividad y ni siquiera la tuvieron para hacer campaña. No han habido momentos icónicos como para que permita una recordación con un efecto, sobre todo específico en el corazón, ¿no? En la emotividad, que de alguna manera es como el primer vehículo para luego ingresar hacia el razonamiento del voto. En otros tiempos, las campañas electorales dejaban frases, imágenes que se volvían icónicas, que movilizaban los imaginarios sociales, que se insertaban en la conversación del electorado y en sus dilemas para decidir. Por favor, repítame la pregunta. La campaña de 2023 dejó frases como «repítame la pregunta», se recuperó el «se armó el despelote», incorporó símbolos como el candidato de cartón y más atrás hubo también unos zapatos rojos. A partir de eso, se generó en el país una conversación de símbolos, de estética, de política, porque sobre esos símbolos o lemas se marcaba un antes y un después, se convertían en íconos y permitían que algo pase. Convocaban y la gente se identificaba o rechazaba las ideas que representaban. Esas campañas no pasaban desapercibidas. Me parece que hay como una suerte de resignación, como que las situaciones se han planteado como hechos consumados. Ahora, sin creatividad, sin estrategia, sin particularidades, sin propuestas disruptivas, sin nada que marque el diálogo colectivo, sin esos símbolos, sin esos íconos que se incorporen a la conciencia, el elector acudirá a sufragar movilizado solamente por atajos o promesas económicas sin sustento para ser cumplidas. Y por una polarización que no pudo ni quiso ser sorteada durante una campaña que termina signada por la irrelevancia. A tal nivel que lo más destacado no es lo que se creó. La Orquesta Sinfónica de Loja interpretará la reconocida melodía Carmina Burana en el Teatro Benjamín Carrión Mora. Además, en Guayaquil se desarrollará una jornada de cuentacuentos con narraciones teatralizadas en el Museo Municipal. Estefanía Arias con la agenda cultural. Ahora que te miras por más tiempo en los espejos. Una noche que combina poesía y música con melodías que tocan el alma. El artista español Ismael Serrano llegará al Teatro San Gabriel en Quito. Guitarra y voz se llama este concierto donde el cantante presentará sus más recientes sencillos. Es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira. El show será este jueves 6 a las 20 horas. Una jornada de cuentacuentos con narraciones teatralizadas. Es el programa de mediación cultural y educativo que busca vincular a la comunidad con la historia de Guayaquil. El Museo Municipal de la ciudad organizará esta actividad que incluye juegos lúdicos. Será este sábado 8 a las 10 y 11 de la mañana y 2 y 3 de la tarde en la Sala de Colonia y Sala Prehispánica. Una de las obras más impresionantes de la música coral será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Loja, junto a 5 agrupaciones de coros y 3 solistas invitados. Carmina Burana, del compositor alemán Karl Orff, se presentará en el Teatro Benjamín Carrión Mora, en Loja. El
El espectáculo será el viernes 7 a las 20 horas.